Buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperando que todos estén bien y que la presencia del Espíritu Santo esté en ustedes y que no seamos cristianos de esos falsos. Nunca seamos falsos, porque el Señor conoce tu corazón y sabe quién eres tú. Así que tienes que tener cuidado tú en tu vida personal, porque no hay nada entre el cielo y tierra que no se conozca. Tienen que tener mucho cuidado muchas personas. Así que bienvenidos. Bienvenidos y que seamos genuinos. Vamos a compartir con el grupo de WhatsApp, mis queridos hermanos, para darle la honra a nuestro Dios. Compartamos con el lindo grupo de WhatsApp que tenemos. Bendiciones, Harold. Y a todos los hermanos, bienvenidos. Vamos a compartir con el grupo de WhatsApp. Compartamos, hermanos, que si yo comparto se me va el like. Por eso les pido que compartan. Hay varios del grupo de WhatsApp y no le pueden dar compartir al grupo de WhatsApp. Así que vamos a compartir. Hermana May va a ver si me comparte con el grupo de WhatsApp. Compartamos los hermanos con el grupo de WhatsApp, porque hay varias personas que están esperando allá el like. Entonces hay gente que no se suscribe y están esperando el like. Así que les agradezco. Los que me puedan compartir con el grupo de WhatsApp, les agradezco. Así que gracias, hermanos. Dios me los bendiga y que el Señor me los llene de mucha paz y bendición. Y bueno, estamos aquí para estudiar un poquito de la palabra de Dios. Un día caluroso aquí, pero muy caliente, hasta que estoy con dolor de cabeza de este día aquí en Panamá. Muy caliente está el tiempo. Pareciera como que no quisiera entrar el verano, la verdad. Dios te bendiga, Samuel Jiménez, Melba Montaño y a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y bueno, estamos aquí para compartir siempre un trozo de la palabra de Dios. Es importante esto, porque los tiempos son malos. Nuestro Señor Jesucristo viene y bueno, tenemos que levantar el estandarte. Recordemos, mis queridos hermanos, ¿qué tal, hermana Pili? Y a Meiba también, y a todos los que están ingresando, bendiciones. Recordemos, mis queridos hermanos, gracias, Harold. Recordemos, mis queridos hermanos, que debemos aprovechar el tiempo. Gracias, Samuel Jiménez, bienvenido, mi querido hermano. ¿Cómo estás, Katia? Dios te bendiga. A todos los hermanos que van ingresando, siéntanse en su casa, de eso se trata, estar aquí. A veces compartimos temas muy profundos, porque como miembros de la iglesia de Cristo, ¿qué es la iglesia de Cristo? Eres tú eres la iglesia. No creas que el templo o el sistema religioso es la iglesia, es que tú eres el templo. Tú eres templo del Espíritu Santo y de ti depende hacer las cosas bien o de ti depende hacer las cosas mal. Esto no es hablar de sistemas religiosos, esto, aquello, lo otro. Gracias, Lori, Dios te bendiga a ti, a tus lindas hijas, y que el Señor siempre te dé las fuerzas para continuar. Esto no se trata de estar en cuatro paredes, pues cantando, bailando, haciendo esto, haciendo lo otro. Esto se trata de decirle al mundo que Cristo viene. Es hablar con la persona necesitada. ¿Qué tal, hermano Jesús David, el Potro Gil? Dios te bendiga. Y eso se trata de comunicar, hablar, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Esto se trata de transmitir a otros las buenas nuevas del evangelio. Esto se trata de levantar la voz, alzar la voz como trompeta. Se trata también de amonestar. Hay gente que no entiende que esto no es juzgar, señalar. Tenemos que señalar los peligros a todas las personas. Yo no soy enemigo, pero si yo me voy a convertir en enemigo por señalar la verdad, entonces seré tu enemigo, porque Dios me llama a amonestar, a levantar la voz, a percibir, a ser atalaya, a ser un vigía,
a estar en los muros de Sión, apercibiendo a las personas de que viene el peligro, vienen cosas, mis queridos hermanos. Y esto, pues, hay que predicar la profecía, hay que predicar todas estas cosas para que la gente levante. ¿Qué tal, Natalia? Lourdes, ¿qué tal? Que levante la voz, que empiecen a meterse en esto y empecemos a percibir a un montón de personas que prácticamente están dormidas. Ahora, hay personas que aperciben a los que están ya en sistemas religiosos. Y usted les enseña con la palabra de Dios. Vamos a ampliar un poquito más, que casi ni me veo. Usted les enseña con la palabra de Dios a estas personas y les dice, mira, aquí dice es amarillo. Aquí en la palabra de Dios dice que es amarillo. Y la persona del sistema religioso te dice, no, pero mejor es verde. Entonces le dice, pero oye, dice es amarillo. Y dice, no, es que es verde. Pero lea que es amarillo. No, es verde. Y así son la gran mayoría de personas en sistemas religiosos adoctrinados a estos sistemas, lamentablemente. Y no quieren aceptar la verdad. ¿Sabe qué están haciendo? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el don del Espíritu Santo, que Dios lo pone al alcance de todos nosotros. Son recursos inagotables de su gracia divina. Esto es el Espíritu de Dios. El Señor nos da su Santo Espíritu para que tú y yo despertemos. Pero mucha gente le quiere enseñar al Espíritu y le puede decir, no. Podrá decir que es amarillo, pero yo creo que es verde. Hermano Jeremy, con una pregunta, ¿es bien al cual celebrar el Día de la Madre? Hermanos, el Día de la Madre aquí en Panamá se celebra en diciembre y va con el Día de la Concepción. Son días feriados impuestos por el papado. Todos son días festivos, todo el mundo. El Día de la Madre debe ser todos los días, amar a nuestra madre. Hay un mandamiento que dice honrar a padre y a madre, y es todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, todos estos días festivos son parte de fiestas, parte de comercio, parte de negocios, en los cuales los comercios, los ricos, se benefician de las divisas de los pobres. Es que es así. Es así. Por ejemplo, en Costa Rica es el 15 de agosto. En Panamá es en diciembre. Todo lo que es días festivos tiene una connotación pagana detrás. Prácticamente ustedes estudian todo esto, hermanos, es increíble. Aquí es en mayo. Bueno, sí, acaba de pasar. No sé qué día es en mayo. Yo ni sé, ni estoy ni pendiente de eso. Pero sí sé que todo esto. El Día de los Muertos es otra connotación para ayudar a las floristerías. ¿Por qué yo tengo que acordarme de un Día de Muertos cuando dice la palabra de Dios que el muerto no sabe nada? Aquí en octubre en Argentina, ¿vio? En Panamá es en diciembre. Fue el domingo que pasamos. Ok. Sí, por ahí vi algunos mensajes, algunas personas en sus estados poniendo cosas. La madre y el padre debemos amarlos todos los días y respetarlos, porque es el mandamiento con promesa. Alargaré sus días. La vida de una persona tiene que ver mucho con respetar a sus padres, a su madre, y sobre todo al Padre que está en los cielos. Ese sí, por encima de todo. Así que, hermanos, hoy vamos a hablar un poquito del Espíritu de Dios. Y a veces perdemos el tiempo como cristianos. ¿Por qué perdemos el tiempo? Enseñándole a una persona que no tiene disposición, no quiere cambiar, sigue apegado al sistema religioso, sigue y no quiere salir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abrir los ojos a otros que tengan disposición. Esto es lo que debemos hacer. Y mucha gente hace blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazando la verdad de nuestro Señor y creyendo más en sistemas religiosos. Ahora vamos a leer Deuteronomio 11, 13 y 15. Deuteronomio 11, 13 y 15. Pero primero vamos a hacer una oración
Vamos a hacer una oración para que el Señor Todopoderoso nos dé su Santo Espíritu en estos momentos para comprender su palabra. Oremos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos. Alabado y santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor maravilloso, por el don de tu Santo Espíritu, Padre. Te damos gracias por preocuparnos por nosotros y por cuidarnos y mandarnos esta regalía tan importante en nuestras vidas. Ayúdanos a aceptarla en nuestro corazón, aunque vaya contrario a nuestras mentes, a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos enseñes tú, que nos conduzcas, oh Señor maravilloso, y que nos ayudes, oh Padre, a aceptar la verdad que viene del cielo tal cual es. Quédate con nosotros, bendice este live y ayúdanos, oh Padre, a predicar este mensaje en esta tarde. Que tu nombre sea bendicado y a ti siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas. Amén y amén. La semana pasada fue una semana muy difícil para mí. Cuando vienen temas fuertes, hermanos, hay que postear esos temas en YouTube, hay que decirle a la gente las cosas malas, hay que decirle a la gente qué es lo correcto conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo creo. Y es difícil porque te ofenden y usted tiene que ser una persona fuerte por todas las ofensas que te dicen en la plataforma. Por personas que no quieren cambiar o se han acostumbrado a estar a determinado lugar. Y personas que están cohibidos de mente y piensan que la iglesia o el sistema religioso los va a llevar a salvación. Pero esto es parte de predicar el evangelio. No es fácil. Vale que yo tengo filtro en los comentarios. Si no, ustedes se dieran cuenta de todo. Abrir, qué sé yo, 250 comentarios. Y que la mitad esté ofendiéndote. Solo porque tú quieras predicar un mensaje. Es difícil. Pero la única forma de mantenerse en pie es cuando usted pide el Espíritu de Dios para que el Señor te proteja y te dé fuerza. Es la única forma, hermanos. Esto no es fácil. Hay un dicho que dice: el que se mete a Redentor muere crucificado. Muchas personas piensan que es sentarse aquí y hablar como hacen muchos. No. Tiene un grado de responsabilidad porque si yo no digo las cosas tal y cual son, hermanos, a mí me van a pedir cuentas. Si me hago un personaje, un falso maestro, a mí me piden cuentas. Y yo eso lo sé. Por lo cual yo tengo que ser responsable con la información que les traigo a ustedes. Y se lo digo a un montón de personas que ofendieron y todo. Escudriñen, busquen, no piensen que todo va a venir así en bandeja. No piensen que todo va a ser fácil. Tienen que escudriñar porque algún día va a venir el Señor Jesucristo. Y ustedes les van a decir: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y Él les va a contestar: apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si queremos el Espíritu de Dios, tenemos varias cosas que hacer. Hoy vamos a estudiar un poco esto. Deuteronomio 11, versículo 13 y 15. Deuteronomio 11, versículo 13 y 15.
Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11, versículo 13 y 15. ¿Qué tal, JPR? Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios, no yo. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. Pongan atención, que se está hablando español. ¿Por qué cuidadosamente? Los discípulos pagaron con sus vidas, ¿correcto, Teo? Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. O sea, hay que tener mucho cuidado con los mandamientos. Que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra. Ojo. A su tiempo, ¿cuáles? La temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Eso es lo que dice. Ahora, el Señor prometía a Israel que si obedecían los mandamientos que Él le había dicho, Él les prometía lluvia, primeramente para que germine la cosecha. La lluvia temprana era para germinar la cosecha. Y la lluvia tardía era para cosechar, para arrancarla. Por eso dice, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ustedes saben que esto tiene una connotación para nosotros hoy. Si nosotros somos obedientes, el Señor nos ve como una vasija útil. Y a pesar de que tengamos problemas de carácter y dificultades en nuestra vida, mis queridos hermanos, el Señor ve la obediencia en nuestros corazones, que le estamos sirviendo con todo nuestro corazón. Y el Señor nos da lluvia temprana y lluvia tardía. Ahora, la lluvia temprana caía entre octubre y noviembre. Duraba varios días. A veces hasta una semana demoraba esa lluvia. ¿Qué hacía esa lluvia? Ablandaba el terreno que se había endurecido en el verano y permitía el comienzo de la siembra. Esto era la lluvia temprana. La lluvia tardía caía entre marzo y mayo y servía para completar la maduración de las cosechas. Eran leves y alternaban con días de sol. Su falta causaba un desastre agrícola, mis queridos hermanos. Mateo 5, 11 al 12 dice. Mateo 5, 12 al 12 dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupieren, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es correcto, gracias al León de Judá. Eso yo lo tengo muy presente. Ahora, las lluvias servían. ¿Sabían que ustedes que la lluvia tiene connotación con la caída del Espíritu Santo? Porque Dios promete lluvia temprana y lluvia tardía también en el tiempo en que venga Jesús. Cuando vino Jesús cayó una lluvia, que fue la temprana. Esa lluvia temprana eran el Pentecostés, la caída del Espíritu Santo en el aposento alto, que le cayó a 120 personas que estaban ahí en el aposento alto. Y dice que bajaban lenguas de fuego y se le paraban acá. El Espíritu de Dios en forma de lenguas para que hablaran un idioma coherente a las personas. No significa que iban a hablar palabras sin sentido. Era para predicar el evangelio, por eso cayó la lluvia tardía. La palabra de Dios en el libro de Hechos 2 dice claramente
que las personas decían, ¿cómo estos pueden hablar en el idioma que nosotros hablamos desde que hemos nacido? Si son pobres campesinos, pescadores, un cobrador de impuestos, ¿y cómo van a hablar en nuestras lenguas? Entonces el Espíritu de Dios descendió en forma de lluvia temprana. Pero se promete una concesión. Pongan atención. Se promete una concesión de la lluvia tardía para las personas que tengan disposición en el último tiempo. Y estoy hablando del Espíritu de Dios. Exacto, era para que todos pudieran entender la predicación y en el último tiempo para darle fuerza al mensaje del tercer ángel. Para eso cae la lluvia tardía o el Espíritu Santo, o como dicen muchos, Apocalipsis 18:1. Dice que la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios. Esa es la lluvia tardía, el Espíritu Santo que cae a raudales en el último tiempo. Y les puedo decir, mis queridos hermanos, a lo que yo veo, a lo que yo conozco las Escrituras, que el Espíritu de Dios está cayendo ya en gotas gruesas a muchas personas. Hay personas que están despertando del letargo espiritual. Hay personas que están saliendo de los sistemas idolátricos religiosos. Y conste, mi lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, pero yo no lucho. El que lucha es el Señor Jesucristo por mí. Y esto es importante. Nosotros no debemos luchar. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar y alertar a las personas a lo que viene, porque somos atalayas. Ahora, mis queridos hermanos, si las personas no hacían caso a los mandamientos y no hacían caso a la obediencia, venían maldiciones. Un ejemplo de maldición está en 2 Samuel 1:21. Dice en 2 Samuel 1:21, y los que están escuchando el tema, anótelo para que vea que hablo con base bíblica. Dice 2 Samuel 1:21, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia cae sobre vosotros. Oiga, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Así dice. Es muy interesante. Entonces Dios paró la lluvia ahí para que no fueran bendecidos con cosechas. Es una maldición a la desobediencia. Deuteronomio 11:17 habla también de la desobediencia. Deuteronomio 11:17 dice la palabra de Dios. Deuteronomio 11:17. Lo repito 3 veces para que los hermanos anoten. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Muy interesante. O sea que cuando las personas eran desobedientes, el Señor cortaba la lluvia, cortaba el Espíritu de Dios en este momento. Las personas que no anden conforme a la obediencia, el Señor corta el Espíritu de Dios. Lo corta. No lo manda igual que las lluvias. También por el pecado de una persona, un pecado escondido. Yo creo que hoy en día el pecado de moda es el pecado oculto. Muchas personas dicen, Dios no nos ve, Dios no nos ve, Dios no sabe. Y hay muchos personajes hoy en día que dicen, alabado sea el Señor, la palabra de Dios, pero tienen pecados ocultos. Y eso es un problema, hermanos.
Y en Jeremías 3:3, me habla un poquito de esto, pero simbólicamente, en lo que es la lluvia temprana, la lluvia tardía. Que recuerden que eso servía para germinar el producto y ablandar la tierra, la temprana, y la tardía para cosechar. Dice Jeremías 3:3, por esta causa las aguas han sido detenidas por el pecado, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. ¡Qué tremendo! Por eso no podemos tener pecados ocultos, y mucho menos en este tiempo que está a punto de cerrarse la gracia. La gracia es un tiempo que el Señor da, y esa gracia se cierra, y después viene angustia para esta tierra. Una angustia total. Dios te bendiga, Luis Ramírez. Hasta la isla Margarita, Luis Ramírez, bendiciones. Entonces, es muy interesante que el pecado nos separa de Dios y nos separa de la presencia del Espíritu Santo. Estoy haciendo un paralelo con lo que pasaba en el Antiguo Testamento con lo que va a pasar en el Nuevo. Ahora, hay una verdad espiritual. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar lo que va a ser la obra del Espíritu Santo. Como les dije, en el día de Pentecostés mandó la lluvia. Y al final del tiempo manda la lluvia tardía, temprana y tardía. Hay una simbología rica en esto. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine, y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Y debemos ser transformados a la semejanza de Cristo. Yo creo que esa es la meta de todos nosotros como cristianos, la mía por lo menos. Hablo por mí. Ahora, no puedo tener pecados ocultos, no puedo ser hipócrita ante Dios y mucho menos ante el mundo. Tengo que ser genuino y tengo que ser tal como soy delante de Dios, pero tengo que ir mejorando cada día. La labor de santificación es todos los días, mis queridos hermanos. Todos debemos ir al Señor en calidad de indignos buscando ese perdón tan anhelado. Pero diciéndole, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Y el Señor nos dice, ve y no peques más. Entonces ahí es donde está el secreto del éxito. Ve y no peques más. Porque muchas veces vamos al Padre y le decimos, Padre, he pecado contra ti. ¿Y cómo has pecado, hijo? Vamos a hacer una interacción. Dice, he cometido adulterio. Ve y no peques más. Y llegas y sales después de ese perdón maravilloso y vuelves y tropiezas con la misma piedra. Eso llega a ser un problema. Te llegas a ser un pecador empedernido y sigue y sigue y sigue, y lamentablemente, mis queridos hermanos, de una u otra manera estás pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y estás haciendo blasfemia contra el Espíritu de Dios. Son dos cosas interesantes y ese es el pecado imperdonable. Ahora, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser como fuera nuestra primera obra. No es que Dios no quiera derramar su bendición,
sobre sus hijos, sino que nosotros no estamos listos para recibirla. Dios está más dispuesto a dar su Santo Espíritu a su pueblo que los padres regalos a sus hijos. Diamante Luz dice, como la manera la volver a regar. No entendí, no te comprendí, hermano. Nuestro trabajo es mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento, la oración ferviente. Y nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales el Señor nos ha prometido concedernos esa bendición. Solo en respuesta a la oración debemos esperar ese reavivamiento. ¿Qué tal, hermana Yané Alvarado? Este proceso de reavivamiento y reforma debe hacerse bajo la administración del Espíritu de Dios. ¿Qué es un reavivamiento? Un encuentro personal con Cristo. ¿Qué es una reforma? Un cambio de viejos hábitos. Muchos de nosotros a veces pensamos que somos cristianos porque estamos en un sistema religioso. No. Cristiano es vivir como Cristo vivió. Cristiano es seguir la enseñanza de Cristo. Cristiano es tratar de alcanzar la altura o la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser cristiano. Ahora sabemos que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre esta tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva. Y de hecho, el carácter de Cristo, de hecho, se está viendo muchas cosas. Como nunca se ha visto, va a haber ese reavivamiento de la piedad primitiva desde los tiempos apostólicos, mis queridos hermanos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. La pregunta es, mi querido amigo y hermano, ¿estás preparado para ese evento en tu vida? Porque, por ejemplo, cuando yo tomé este vaso para tirarle agua, yo me aseguro que el vaso esté limpio. ¿Me entienden? Entonces el vaso tiene que estar limpio para echar agua limpia. ¿Cómo estoy limpio yo? Cuando tengo una santificación diaria. Cuando voy al trono de la gracia, mis queridos hermanos, a pedir perdón, a arrepentirme. Tenemos que orar por el descenso del Espíritu Santo, Sonia Romero. Entonces, el recipiente que es nuestro cuerpo, nuestra vida, tiene que estar en conexión con Dios para que el Señor nos llene ese recipiente. Y si quieres la lluvia tardía en tu vida, tienes que empezar a hacer esa labor de santificación. El Señor tiene una forma de actuar y me recuerda el santuario terrenal que hizo Moisés. Cuando usted iba con el corderito y entraba al santuario, pues usted iba con un cordero para ofrecerlo como sacrificio porque usted se consideraba pecador. Entonces usted iba ahí y aceptaba primero ser pecador. Porque solo una persona que acepte ser pecador puede ir a donde está el cordero. Y él llevaba el cordero y se lo entregaba al sacerdote. Y el sacerdote hacía la labor de cortar aquí la yugular y derramar la sangre de ese cordero. Es como cuando nosotros vamos a la cruz del Calvario y recordamos esa cruz del Calvario y nos acordamos del Señor Jesucristo. Y nos arrepentimos de nuestros pecados al ver la muerte cruel que sufrió el Hijo amado Jesucristo. Y vamos a ese santuario aceptando ser pecador. Primeramente el arrepentimiento. Esas son las fases. Después el Señor Jesucristo nos toma, ¿verdad? Y nos justifica ante el Padre cuando yo hago un proceso de santificación con Él.
Él nos justifica. Nos da su justicia imputada en nosotros. Eso se llama justificación por fe. Y eso es lo que pasaba en el santuario. Usted pasaba a ese lugar, el corderito, después el sacerdote, representándote, pasaba al lugar santo. En el lugar santo estaba el proceso de santificación, donde estaba el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso, que todo tenía que ver con símbolo con Cristo. Y una vez al año entraba a donde estaba el arca del pacto a solicitar el perdón total de toda la nación, o el día del juicio para Israel. Y eso también pasa para nosotros. Entonces, cuando hizo los procesos de aceptar el arrepentimiento, el Señor nos justifica ante el Padre por la santificación que ya hemos tenido. Y entramos al lugar santísimo, al juicio, teniendo una glorificación por Dios. ¿Cuál es la glorificación? El perdón y darnos la vida eterna. Son pasos. Ahora, la glorificación no la puedo encontrar si no tengo el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Y cómo lo logro? Cuando tengo una relación total con mi Dios. Sin la obra del Espíritu Santo estamos perdidos, mis queridos hermanos. Ahora, Cristo vive en sus representantes mediante el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, porque Él recuerda todo lo que Cristo hizo en el Calvario, hizo en su vida, y todas estas cosas es importante conocerlas. Solo podemos ser idóneos o ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón, que es el proceso de santificación. Pues debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre. A fin de que tengamos la justicia de Cristo, necesitamos ser transformados diariamente, santificación, por la influencia del Espíritu para ser participantes de la naturaleza divina. La obra del Espíritu Santo es elevar los gustos, santificar el corazón, ennoblecer a todo el hombre, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo es un agente regenerador, porque es el poder de Dios que derrama sobre nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: derramaré de mi espíritu. ¿De quién? De mi espíritu. Para los que comprenden, comprenden. El espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante muchos siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención del Espíritu Santo, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Qué importante es esto. Y la gente no analiza estas cosas. No analiza. Por eso tenemos que estar unidos en una verdad, levantando siempre el estandarte de la verdad. Mientras que nosotros queremos unirnos a una verdad, llega el enemigo y quiere separar a las personas de la verdad. Ahora, ¿cómo nos vamos a unir? Efesios 4:2-4 dice, muy interesante. Efesios 4:2-4 dice cómo debemos estar unidos. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia no es un templo como muchos creen. La iglesia es una iglesia espiritual,
el cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de verdad. Pero hoy lo digo y lo vuelvo a decir y lo sigo diciendo. Los sistemas religiosos no están en el espíritu. No están. ¿Por qué? Porque acuden a sistemas ecuménicos primero. Porque se unen ilícitamente entre idólatras todos. Porque presentan enseñanzas erróneas que van en contra de la palabra de Dios. El espíritu, estar unidos en espíritu, es estar en una sola verdad. Y esa verdad, el único que la da es el Padre. Nadie más. En estos momentos, mis queridos hermanos, es un peligro estar en un sistema religioso por tanta mentira, porque no puede haber una media verdad. Hoy se lo escuché al hermano León de Budá. No puede haber una media verdad. Una media verdad es una mentira completa. Y ese es el gran problema, que hoy se predica en algunas una media verdad. Y prácticamente eso hace al cristiano estar en una animación suspendida, en una tibieza espiritual. Y lamentablemente hay una iglesia en el libro de Apocalipsis 3 que se llama la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, mis queridos hermanos, representa en el tiempo final a la iglesia del juicio. Nosotros somos parte de la iglesia de la Odisea. Y vamos a leer un poquito de esto para que ustedes vean qué le dice Jesucristo a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, versículo 14, vamos a entender esto. Describe al ángel de la iglesia en la Odisea. Recordemos que ángel no es un ser alado como no todos pensamos a veces. Ángel significa mensaje o mensajero también. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, sea Cristo. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Quizás estoy hablando para alguien aquí. Y el Señor te dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué significa frío, caliente o tibio? Bueno, frío es una persona que no quiere saber nada de la verdad. Caliente es una persona que está en las cosas de Dios. Y tibio es un hipócrita que aparenta estar en las cosas de Dios, pero su corazón no sigue a Dios. ¿Ya entendieron? Una persona que está en dos aguas, que va a la iglesia y tiene un pie en el mundo, que está en la iglesia y tiene un pie en el mundo. Una persona que tal vez está en el grupo, en nuestro grupo, y dice: qué bonito aprender de la palabra de Dios, pero no quiere ejercitar su fe en lo que se enseña. Nada más es oidor y no hacedor. Eso es. Ahora dicen los pastores como el ángel. No, para nada, hermanos, para ángel de las iglesias no. Mensajero, ya los mensajes están en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 18. Y justamente ahorita hablamos un poquito de Apocalipsis 18, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Ahora sigamos con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es el tiempo de la iglesia donde empieza el juicio, donde se empieza a predicar los mensajes de los 4 ángeles de Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios: porque tú dices, el que es tibio dice esto: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad.
Se siente bien en la media verdad. Dice, Diosito es bueno. Diosito es bueno y Diosito me perdona. ¿Han escuchado esa clase de cristianos? Diosito es bueno y Diosito me perdona. Él no me va. O sea, piensan por Dios. Tienen justicia propia estas personas. Y dicen, yo soy rico y me he enriquecido. Estoy rico. No tengo necesidad de nada. De ninguna cosa tengo necesidad. Y nos dice la palabra de Dios y el Señor Jesucristo nos dice, y no sabes que tú eres desventurado. ¿Saben qué es un desventurado? Una persona que no conoce el camino. Una persona que se va a la aventura y anda por aquí, tropieza allá. Ese es un cristiano falso. Un miserable. Porque solo piensa para sí. Solo piensa en llenarse él, pero no comparte el mensaje. Un pobre. Porque no tiene a Cristo en su corazón. Un ciego. Porque no ve. No tiene el Espíritu de Dios para ver. Anda a la aventura, tropieza, cae, vuelve a tropezar y ayuda a muchos a tropezar. Hay montones de pastores así hoy en día. Y desnudo. ¿Por qué desnudo? En la Biblia desnudo significa que yo no tengo la justicia de Cristo. El desnudo significa que no tiene a Cristo, que utiliza su propia justicia, que solo su razón es, y no le gusta escuchar la palabra de Dios que lo reprenda o lo amoneste, y prácticamente es un sabio en su propia opinión. Y le dice el Señor Jesucristo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora mucha gente no sabe qué es esto, qué será, cómo voy a comprar esto. Cuando vamos al trono de la gracia, en calidad de indignos, podemos decirle al Señor, dame. Y el Señor te lo da siempre y cuando en ti haya disposición, apertura de tu corazón, abrir la mente y tu corazón a la verdad. Pero cuando llegas a un grupo y vienes con preconceptos y conceptos que tu sistema religioso te ha enseñado, y empiezas a decir, hermano Jeremy, ¿por qué no? No, es que eso no es así. El que tiene que cambiar la mente eres tú. No el grupo, que nos basamos en la palabra de Dios. Tenemos que cambiar ese chip de vida para estar con ese chip de Cristo, vamos a decirlo así. Tenemos que observar la palabra de Dios. Muchas personas están súper equivocadas en lo que creen que es lo correcto. Y la Biblia sí me dice que es lo correcto. Hay muchas personas que dicen, ya no guardo los mandamientos de Dios porque son del Antiguo Testamento. ¿Usted puede asegurar eso? ¿No será que interpretaste algún texto mal interpretado que habla Pablo? Como Colosenses 2. Y están negando todos los mandamientos por una interpretación tuya. ¿Ah? Ahí salió uno. Un sabelotodo. ¿Ah? Una persona que no pica leña ni presta el hacha. Así salen. Gracias, Natalia. Personas que ni predica, usted les ve los perfiles, te quieren corregir. Mujeres semidesnudas, personas con fiesta, música mundana, y viene a corregirme aquí. ¿Ah? Cuando no conoce lo que es la palabra de Dios. O pastores descarados que se alimentan de las pobres ovejas y no se alimentan, las trasquilan. Ahora, dice la palabra de Dios, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Saben qué es el oro refinado en fuego? Es la fe que obra por el amor. Dos frutos del Espíritu. La fe que obra por el amor. Porque se necesita fe. Hermano, podéis orar por mi sanidad mental. Amén.
Sonia, ahora te ponemos en oración, mi querida hermana. Con mucho gusto. Dice, y vestiduras blancas. ¿Saben qué es las vestiduras blancas? El manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo que nos da cuando hemos sido perdonados, para que el Padre nos vea a través de Cristo y nos vea limpio, como vio a David, que había pecado, pero donde se arrepintió fue perdonado. Para que nos vistamos con estas vestiduras limpias. Con mucho gusto, Sonia, Mabel. Ahora vamos a ponerte en oración. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, mi pecado. Por eso es que el Señor me pone ese manto de justicia, para que no se descubra mi pecado. Y unge tus ojos con colirio. Y el colirio no es más ni menos que el Espíritu de Dios, lo que estamos hablando, que nos hace ver la verdad, y para vivirla, para ponerla por obra en nuestra vida. De eso se trata, de hacer un cambio. Los días van pasando, cada día más viejos. No sabemos si mañana estaremos vivos. No sabemos qué puede pasar mañana. Tal vez dentro de 1 hora, 2 horas, no estemos más en esta tierra. Por lo cual es necesario hacer un reavivamiento y reforma en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y Él nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe a qué puerta está llamando el Señor Jesucristo? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta está llamando el Señor Jesucristo? ¿A qué puerta está llamando nuestro Señor Jesucristo? Amén. Los vicios son ataduras, hechiceros, y todo eso es malo. Mi querida hermana, apártate de él. En el nombre de Jesús, apártate de ahí. Dile no a eso, dile sí al Señor Jesucristo. Esta tierra se está acabando, mi querida hermana Elizabeth. Tienes que apartarte de eso. El ser santo significa apartarse del pecado. A la puerta de nuestro corazón, correcto. Ahora el Señor Jesucristo ni siquiera toca, Él llama. Por medio del Espíritu de Dios está llamando para que tú abras la puerta de tu corazón, para permitir ingresar el Espíritu de Dios en ti y que puedas ver la verdad. ¿Pero qué es? Hoy les predicamos a muchas personas y la gente no quiere hacer un cambio en su vida. Siguen igual y hasta peor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice el Señor, con promesa le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta reprimenda, esta amonestación es para ti, para mí en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Un cambio. Pero ¿cuánto demora ese cambio? Toda la vida. No es hoy decir, Señor, me cambiaste. Tengo que lucharla todos los días, porque todos los días está el maligno tratando de entorpecerte. Por eso es que tenemos que ser un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice en el libro de Efesios 4, 2, 4. Ahora, ¿qué hace Satanás? Satanás trata de separar lo que es bueno. Lo que el Señor ha hecho lo trata de dañar. Lo tenemos en Adán y Eva, lo tenemos en Caín y Abel, lo tenemos en Lot y Abraham, lo tenemos en Jacob y Esaú, lo tenemos en José y sus hermanos, lo tenemos en Saúl de David, lo tenemos en David de Absalón, en Acán de Israel. Por la codicia, Acán cometió el pecado oculto y lo enterró en su tienda.
Cogió del anatema de Jericó, cosa que Dios había pedido, no cojan del anatema. Y fue a Acán y se encontró un manto babilónico y ciertas otras cosas, las enterró en su carpa. Dios no ve, así decía Acán, Dios no ve, nadie se va a dar cuenta. Y su familia sabía del pecado de este y se quedaron callados. Dios no ve, Dios no ve, claro que ve todo. Sabe hasta el último cabello que cae de tu cabeza. Él sabe los cabellos que tienes tu cabeza. Él te conoce totalmente. Acuérdate que este cuerpo no nos pertenece a nosotros. Le pertenece al Padre. ¿Cómo no vas a saber si es de Él? Todo es de nuestro Padre Celestial, hasta nuestro cuerpo. Y la vida que a ti te dio pertenece a Dios también. Él no es el que da el aliento de vida. Solo que tú quieres y yo quiero andar en desobediencia porque pensamos que somos autosuficientes. Qué lamentable. Cuando la gente dice, yo conozco, yo sé, yo tengo que ir por mi camino, hace blasfemia contra el Espíritu Santo, mis hermanos. Se va enterrando poco a poco solo y llegará el momento que vaya a estar perdido, totalmente perdido. Y entre más se entierre, más duros para salir. Quizás estoy hablando hoy para una esposa o a una madre o una esposa que tiene a su esposo, que su esposo no quiere dejar algo. O una madre que sufre por sus hijos, porque sus hijos son rebeldes. Quizás estoy hablando para personas que conocen a personas a las cuales aman y no quieren aceptar la verdad de Cristo. Y quieren tener un pecado oculto como Acán. ¿Recuerda qué le pasó a Acán? Se hizo un juicio. Josué hizo un juicio, reunió a los principales y poco a poco se fue sacando que fue Acán. Con Dios nadie se escapa. Con Dios nadie se escapa. Dios no puede ser burlado. Todo lo tenemos que declarar. Cualquier pecado, por así pequeño es pecado, declara. Y Acán fue sacado y muerto con toda su familia fuera del campamento. Porque era anatema para el campamento. Porque el pueblo de Israel no podía ganar batallas cuando pasaba esto. Y esto es lo que pasa hoy en día. Esto es lo que pasa. ¿Por qué la bendición se corta? A veces pensamos. ¿Por qué no hay bendición en mi casa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasan aquello? ¿Ah? Por estas cosas. También separó a Oseas de Gomer, a Judas de los 12, Ananías y Zafira de la iglesia primitiva. Satanás se complace en hacer todas estas cosas. Qué tremendo, hermanos. ¿No analizamos a veces profundamente la palabra de Dios? Ahora necesitamos ese Espíritu Santo. Grita, pídelo, ora, para que el Señor te lo dé. Porque sin el Espíritu Santo, la iglesia, o sea tú, no estará listo para predicar el fuerte pregón. ¿Y qué es el fuerte pregón? En este libro me dice qué es el fuerte pregón y lo dice muy bien. Y mucha gente no lee, no estudia. Y voy a buscarlo, permítame un momentico para darles esa cita. Y lo dice claramente qué es el fuerte pregón. Y dice, escuchen cuál es el fuerte pregón, y yo hablo mucho de esto. Y está dándose, se está empezando a dar fuertemente a nivel mundial. Dice,
Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte pregón. Este libro, Eventos de los Últimos Días. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte pregón. ¿Y sabe por qué va a ser un fuerte pregón? Porque el Espíritu de Dios se va a derramar sobre aquellos que estén predicando el mensaje del tercer ángel en el último tiempo. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel, hermano Jeremy? Apocalipsis 14:9. Vamos a buscarlo, porque la profecía no la predican mucho los pastores. ¿Qué dice Apocalipsis 14:9, hermano Jeremy? Y el tercer ángel lo siguió. ¿Y sabe qué es eso? El tercer ángel es el último llamado que Dios da al mundo para que se separe de la mentira, del nuevo orden mundial, de Babilonia y de todos estos sistemas mentirosos y de toda esta situación. Dice, y el tercer ángel o el tercer mensaje, porque ángel es mensaje también, o mensajero. El tercer mensaje lo siguió, diciendo a gran voz, eso es lo que se está haciendo. Si alguno adora a la bestia, ¿qué es la bestia? Ya hemos predicado y hemos comprobado que la bestia es el sistema papal. A su imagen, ¿qué es la imagen? Ya hemos predicado de esto, hemos comprobado que la imagen de la bestia tiene que ver con la unión política, religiosa y económica, o sea, el nuevo orden mundial en el último tiempo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, este mensaje que se está predicando va a ser lleno del Espíritu de Dios, y la gente va a escuchar el mensaje y va a abrir la mente y el corazón, y se van a convertir a Dios. Esto es lo que está haciendo, esto es lo que está pasando. Conozco a muchas personas de este grupo que está pasando esto. Y aquí dice, cuando sea proclamado el tercer mensaje o el mensaje del tercer ángel, crecerá hasta convertirse en un fuerte pregón, que es el mensaje del tercer ángel lleno del Espíritu de Dios. Y a medida que la obra final, pongan atención, sea acompañada por gran poder y gloria, escuchen quiénes van a participar. No me está diciendo las iglesias. Los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a participar de esa gloria? Los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. ¿Cuál gloria? El descenso de la lluvia tardía o el Espíritu Santo. Dice, la lluvia tardía es la que los revive y los fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia o en la gran tribulación, como quieras llamarle. Es muy interesante esa cita, ¿verdad? Ese fuerte pregón dice que los revestidos de la armadura van a proclamar poderosamente la verdad con grandes resultados. ¿Y cuál es la causa de tan profundo cambio? Es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Este mensaje está yendo de mar a tierra. Soy testigo, hermanos, de cosas increíbles en este live. Y la honra y la gloria de Dios, pero aquí entra gente de España. A las 2, 3 de la mañana está la gente de España ahí. Yo me imagino descansando, se van y en esa situación, escuchando la palabra de Dios. Hay gente de Italia que entra aquí. Hay gente de Bélgica que llega acá. Hay una muchacha que vive en Tailandia con su esposo. Entra acá. Gracias, Grace. La honra y la gloria es para Dios. Ahora, mis queridos hermanos, gente de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de todo Centroamérica,
De la zona sur ni para qué. Argentina, hasta Brasil han entrado, de Bolivia, de todos lados. Están dándose cuenta que esto es cierto. Y el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, está dándole la pauta a este mensaje del tercer ángel. El Espíritu de Dios no es para que usted pegue gritos, o se tire al suelo, o diga palabras sin sentido. El Espíritu de Dios siempre ha sido y será para predicar un mensaje de salvación. Gracias, Adel. Un mensaje de salvación. Para predicar un mensaje coherente, para que la gente se arrepienta. Asimismo, el Espíritu de Dios estuvo con Elías, y Elías les hizo una amonestación al pueblo. Y estando Acab, que le dijo, ¿eres tú el que causa todo esto en Israel? Dice, no soy yo, eres tú y tu familia la que está haciendo toda esta situación que se está presentando en Israel. Y se volvió al pueblo y le dijo al pueblo, escuchen, Elías, con el Espíritu de Dios, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, pero decídanse. Y ahorita estamos en el terreno de la decisión. Y el Espíritu de Dios está cayendo sobre muchos. Y le está diciendo, usted tiene que tomar una decisión. O sigo en la Babilonia mística, o sigo en el mundo, o en todas las cosas, o sigo a Cristo. Una de dos. O sigo en la Babilonia, en el mundo, en la fiesta, en las drogas, en la hechicería, en los sistemas religiosos apóstatas, o me perfecciono con el Señor Jesucristo. Esa es la decisión que tú tienes que tomar, mi querido hermano. Tú tienes que tomar esa decisión, no mañana, desde ayer, porque esto se está acabando. Mira que se los estoy diciendo, esto se acaba. El tiempo de gracia está a punto de terminar. Cuando se termina el tiempo de gracia, viene la gran tribulación, la angustia. Oiga la serenata que siempre me cantan en la noche. Y entonces, ¿qué pasa? Los elementos de la tierra se van a estar en una confusión total. Van a caer plagas. Van a haber dificultades, ya no va a haber intercesor, no habrá quien te perdone allá, por lo cual hoy es el día que tienes que pedir perdón, hoy, no mañana. Ay, que Dios ayúdame a dejar esto, pero si a ti te gusta, no seamos hipócritas con el Señor. No seamos hipócritas. Ay, pero ay, Señor, ayúdame. Ayúdame, pero a ti te gusta eso. Tenemos que empezar a soltar el mundo, a soltar las costumbres. Este mensaje no les gusta a muchos. A la persona le gusta que les hablen, que le hablan a esto del espiritismo, de que les revelen cosas, pero un mensaje de revivamiento y reforma no les gusta. De que tienen que cambiar, no nos gusta. No nos gusta que nos digan la verdad. Ay, Señor, ayúdame a dejar de fumar, pero por allá estamos comprando las cajetillas de cigarrillos. Señor, necesito que me ayudes a dejar de tomar. Ay, qué calor es, voy a tomarme unas cervezas. ¿Ah? Qué triste. Ayúdame a dejar el adulterio. Y la pobre esposa, con todo respeto, más cachos que un venado. ¿Es así? No hay respeto en el matrimonio. Y esto es cierto. Esto es cierto. Esto es cierto. Señor, ayúdame. Y no hacen el pro. En un momento de emoción dicen, Señor, ayúdame. Y mañana se les olvida todo. Y no se arrodillan a orar todos los días. Y no hay esa conversión, ni esa convicción. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. En el templo del Señor hay piedras vivas, dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. Qué casualidad. Dios quería esa cita. Dice la palabra de Dios, acercaos a Él. Primera de Pedro 2, 4, 5. Acercaos a Él.
¿A quién? A él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es piedra viva? Cristo. Vosotros, o sea, nosotros, tú y yo, también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual, templo espiritual. ¿Vio que es una iglesia espiritual? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo por ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser piedras vivas. Ahora, Dios no va a perder el tiempo. Se lo voy a decir así. Para aquellas personas que estén, ay Señor, ayúdame, no ponen de su parte. Dios no va a perder el tiempo puliendo piedras POMS. ¿Han visto las piedras poma? O POMS. Piedras balsas. El Señor quiere piedras espirituales, piedras por las que puedan pasar por el horno de la aflicción y no desmoronarse. Eso es lo que quiere el Señor. Este es un tema de santificación total, de reavivamiento y reforma. El Señor no va a perder el tiempo en piedras POMS. ¿Qué es una piedra POMS? Aquellas piedras que salen del volcán y son balsitas. ¿Por qué balsas? Porque no tienen decisión, no tienen carácter. No quieren buscar un cambio. Quieren seguir en el charco y clamar del charco, Señor, ayúdame a salir del charco. Pero no se esfuerzan por sí solos a salir del charco. Es verdad. Y están en el charco. Señor, ayúdame a no comer algarrobas. Ayúdame a no comer algarrobas. Comiendo. Así es. Vamos al libro de Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Gracias. Pertenece a Rosa Saldívar. Gracias. Hermanos, viene una gran tribulación. ¿Y cómo usted como piedra POMS va a pasar por ahí? No. Acercaos a él, piedras vivas, dice, no piedras POMS. Y tenemos que analizar esto, hermanos. Ahora, esa gran tribulación se promete que va a descender la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, para darle fuerza al mensaje del tercer ángel. Ahora, Satanás viene con todo a impedir que tú recibas el Espíritu de Dios. Así es, César. Él quiere estorbar de una manera u otra. ¿Cómo? Por medio de enfermedades, por medio de dificultades, por medio de familia, por medio de amigos, por medio de trabajo, por medio de muchas cosas. Él trata de dificultar todo. Pero tú aférrate al Señor Jesucristo y haz como Jacob en su momento de angustia, cuando Esaú venía a perseguirlo, porque Jacob había robado la primogenitura de Esaú. ¿Recuerdan esa historia? Pero Jacob toda la noche pasó luchando contra el ángel de Jehová, hasta se descoyuntó el muslo y se abrazó al ángel y le decía al ángel, suéltame ya, que ya raya el alba. Sí, la cambió por un plato de lentejas. Suéltame ya, que ya raya el alba, le decía el ángel. Y le dice Jacob, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No te sueltes.
No te sueltes ni un milímetro. Que mi esposo, que mi familia, que mi hija, que mi hijo. Muchas personas en el último tiempo, por no aceptar la verdad, se van a perder. Y no va a ser culpa tuya ni mía. Va a ser culpa de sus propios caracteres indóciles. El Espíritu Santo tenemos que procurarlo. Ese debería ser nuestro trabajo. Pedirlo a Dios. Pide el Espíritu de Dios. Correcto, César. ¿Cómo? Confesando, humillándote, arrepintiéndose con una oración ferviente. Correcto. Ahora, antes de que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, que la estamos viendo en los sistemas religiosos, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. La estamos viendo hoy. No habrán conceptos claros con respecto al ministerio o al misterio de la divinidad. Arriba, ya lo vemos. Y una verdad tras otra se irá corrompiendo. Esto tiene que pasar todavía más. Muchos van a estar sin amparo en el tiempo de angustia porque no tienen la presencia del Espíritu de Dios. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo va a actuar como un escudo en ti? Y va a ser derramado como un sello en el tiempo final para que tú puedas pasar el tiempo de dificultad. Tu amor va a aumentar, tu fe va a aumentar, tu gozo va a aumentar, tu temperancia, tu paciencia va a aumentar y vas a esperar al Señor Jesucristo en su venida. Y aunque se esté desarmando todo en este mundo, porque vienen cosas horribles para este mundo, lo dice la palabra de Dios, viene gran tribulación, vienen problemas, vienen dificultades, y tú como iglesia vas a ver la recompensa de los impíos. ¿No lo dice el Salmo 91? Ahora, los que no me crean, sí, va a haber un engaño total. Ahora, los que no me crean, vea lo que dice y siempre lo leo para las personas que van entrando. Apocalipsis 7, versículo 13. Estaba Juan hablando con el anciano y le dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, dice Juan, el que escribió Apocalipsis, está en visión viendo las cosas que van a pasar en el tiempo final. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Le dice. ¿Y de dónde han venido? Le dice el anciano. Y le dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y el anciano le dice, estos que han salido, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La iglesia por medio de la tribulación. No creas que vas a ser llevado como hacen las películas Left Behind de Nicolas Cage para no pasar tribulación. Es una mentira del diablo. Vas a pasar tribulación si eres iglesia, porque el Señor va a derramar su Santo Espíritu para protegerte. Por eso dice el que habita, vamos a leerlo, Salmo 91, todo el mundo lo abre, ese salmo. Ese salmo no tiene poder si tú no lo crees. No es necesario abrirlo, ni tenerlo abierto así en las casas. Este salmo es un salmo para vivirlo y creerlo. Es una promesa que Dios te da. Dice la palabra de Dios, no yo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El abrigo del Altísimo es su Santo Espíritu.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te va a librar del lazo de cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No vas a temer el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. ¿Por qué? Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Promesa, ¿verdad? Y vea lo que dice aquí. Ciertamente tú, que habitas bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, por medio de su Santo Espíritu. Ciertamente tú, tus ojos, con tus ojos mirarás, vas a verlo y verás la recompensa de los impíos. Ay, hermano, y no me iba en un rapto, deja de estar creyendo en ideologías jesuitas. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré la salvación. ¿Promete estar en la angustia con nosotros? Sí. Qué tremendo ese salmo. Pero la gente dice, voy a abrir la Biblia aquí, la dejo así abierta y esto me protege la casa. No, señora. Si tú vives esto, te protege. Si tú no lo vives, da igual. La palabra de Dios se hizo para vivirla, para comerla, para ponerla por obra en nuestra vida. No para abrirla ya y tenerla en un rincón hasta que se tiene la hoja quemada. Ahora, el refrigerio o el poder del Espíritu de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado. Ojo, para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y de espíritu, en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Se lo vengo diciendo en todo el tema. Un tema de reavivamiento. ¿Cómo? Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración. Así es, Tasabora, alabado sea el Señor. Un abrazo a la hermana Tasabora que siempre está con nosotros. Estaba un poquito enfermita, hay que seguir. Oremos por la hermana Tasabora, que está un poquito malita. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los mismos discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahorita. ¿Sabían ustedes que cuando cayó el Espíritu de Dios en el tiempo de Pentecostés, mis queridos hermanos, los discípulos estaban preparando, estaban orando fervientemente? Y seguramente habían diferencias entre ellos. Juan, Pedro, Santiago o Jacobo tenían roces. Yo me imagino que Pedro, que era impulsivo, se levantó y le dice: Juan, hemos peleado por el lugar del maestro, hemos querido ser el discípulo amado, hemos peleado por esto, nos hemos enemistado, hemos tenido celos unos a otros. Te ruego que me perdones, Pedro. Y Juan se funde un abrazo con Pedro. Dice: tienes razón.
El Maestro nos enseñó a amarnos los unos y los otros. Y se pidieron perdón. Todo era un convivio. Y a las finales quedaron 120 personas en el aposento alto. Ahora que analicen esto, a veces no analizamos. Vemos que el Espíritu de Dios no cayó dentro del templo. Para las personas que siguen templos. El Espíritu de Dios no cayó en templo. Cayó en el aposento alto. En el templo no le cayó a ninguno. Ni a Anás, ni a Caifás, ni a ninguno. Esto va a volver a pasar. Solo los que tengan el corazón abierto para recibir el Espíritu Santo prácticamente van a recibirlo. Le cayó a Cornelio, personaje que había estado en el paganismo romano, pero no cayó en el templo. Iraima, a ti te va a caer porque tú eres una persona temerosa de Dios. Tienes que orar mucho, pedir ese Espíritu de Dios. Le cayó a Cornelio y a toda su familia. Y Pedro fue allá. Inclusive se quiso arrodillar ante Pedro, porque no conocía. Dice, no, yo soy consiervo tuyo, yo soy igual a ti. Adoremos a Dios. Y cayó el Espíritu de Dios ahí. Cayó a personas que tenían el corazón dispuesto. Pero ustedes analizan a Cornelio. Cornelio era una persona dadivosa, una persona que ayudaba al necesitado, una persona que se preocupaba por los demás. Y eso es lo que quiere el Señor hoy. A veces hay tantas personas que hablan de esto, y no se preocupan por nadie. Y la mejor forma de manifestar interés por las personas es llevarles el alimento espiritual. Y si puedes, si estás cerca, ayúdale con el alimento físico. Conozco muchas denominaciones e iglesias que van a jalar adeptos para los templos de piedra, mis queridos hermanos. Y llegan prácticamente a esas casas y ven una incertidumbre, ven una pobreza, ven que la persona ni siquiera tiene el alimento, ven niños pequeños y no se inmutan. Hay que llevar el alimento también físico. Y llega y le dice, vea, hermanita, vamos a orar para que el Señor le ayude. ¿Y qué pasó con esos hermanos? Esa no es la iglesia que yo conocí. Dice que la iglesia primitiva, todos daban ofrendas, todos. Y lo ponían a los pies de los discípulos y se le daba conforme a cada uno su necesidad. Se preocupaban. Obviamente los discípulos tenían que vivir también. Y se le daba a cada uno conforme a su necesidad. No había pobre, no había gente con hambre. Esa es la iglesia primitiva. A eso tenemos que volver. Pero se nos olvida. Solo queremos alimentarnos nosotros y no alimentar a los demás. En los dos sentidos, espiritual y física. Lamentablemente. Los discípulos, el Espíritu de Dios fue derramado después de que los discípulos hubieran llegado a una unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más alto. Humillaron sus corazones, hubo un verdadero arrepentimiento, confesaron su incredulidad, oraron con intenso fervor, pusieron aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No proliferar ideas de otras personas. A veces queremos evangelizar. ¿Y por qué no agarramos la palabra de Dios? Vamos a evangelizar con la palabra de Dios. Pero entonces lo que hacemos es, muchas veces hemos salido de los sistemas. Hemos salido de los sistemas y queremos evangelizar a alguien y le mandamos una prédica de una persona del sistema a otra persona, ¿no? Increíble.
Los estamos enviando a Babilonia en lugar de enviarlos a Cristo. Lleve la palabra de Dios y empieza a hablar con esa persona. Y hubieron muchos resultados gloriosos con el derramamiento del Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés. Solo el primer discurso, la primera prédica que hizo el apóstol Pablo, mis queridos hermanos. 3,000 personas se bautizaron. 3,000. Ahora, ¿qué hizo él? Hablar de Cristo. Hablar del Señor Jesucristo. Hermano, yo no puedo. Pues el Espíritu Santo te capacita, si vas a poder. ¿Ustedes creen que es fácil sentarse aquí ante miles de personas? Por ejemplo, el último día que hice live, habían 11,000 personas. No es fácil. No es fácil que todos estén hablando y estar conversando y estar analizando lo que están escribiendo, aunque tengo mis moderadores, pero no es fácil. Pero saben una cosa, mis queridos hermanos, es el Espíritu de Dios quien capacita. Él es. Así que date a la tarea de hablar la verdad. Empápate primero con la verdad. Tiene que haber una preparación. Hasta el apóstol Pablo se preparó 3 años en el desierto de Arabia para poder ir a predicar. Los discípulos se prepararon con Cristo. ¿Con qué mejor maestro? Y miles se convirtieron en ese día. 3,000 solamente Pedro. El Espíritu Santo adelantó la tarea por ellos, les ayudó. Los capacitó para predicar con poder. Los capacitó con nuevos idiomas. Pero yo lo veo que a todos responde, creo eso, y sus prédicas me hizo quedarme. Alabado sea el Señor. El mensaje se extendió en ese mundo existente en ese momento. Y muchos apóstatas en los sistemas religiosos, en el templo y todo, regresaron a la verdad. La piedad primitiva fue increíble, hermanos. La lluvia tardía va a ser igual. Se está dando un zarandeo en todos los sistemas religiosos. La lluvia tardía prepara a las personas para la gran tribulación. Prepara a la verdadera iglesia, que son los fieles, para la segunda venida. Prepara a todos para el cierre del tiempo de la gracia. Prepara a todos para ver las plagas cayendo. Va a producir un fuerte clamor, que es lo que se está dando. Y producirá conversiones masivas. Esto es muy importante. Como hoy se está dando. Personas que quieren bautizarse. Mi hermano, Hechos 2, 17, 18. Bueno, ahí está hablando de eso. Hechos 2, 17, 18 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oigan. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Derramaré de mi espíritu, dice el Padre. Tremendo. Así que, hermanos, esta obra que estamos haciendo en el nombre de Jesús es predicando el mensaje del tercer ángel y alertando a las personas a lo que viene. ¿Qué puede pasar en el último tiempo con todo esto? Bueno, la predicación del evangelio. Hay muchas personas que dicen que puede que haya milagros. Ahí dice que habrán prodigios, predicaciones poderosas y fuertes en el último tiempo por ti y por este servidor. Pero debemos confiar en nuestro Dios. Tenemos que anhelarla, tenemos que pedirla. Ahora, me gusta una cita aquí que dice:
Me gusta una cita en este libro que dice sobre eso. Y es muy interesante, mis queridos hermanos. Dice aquí, ¿qué se necesita? Creo que es. Vea lo que dice aquí. ¿Qué se necesita para que baje la lluvia tardía o el Espíritu Santo sobre ti? Dice, no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Ojo, escuchen, o por el Espíritu de Dios. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente, o sea, nuestra vida, nuestro cuerpo, y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial, y perseverar en oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, y que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra, déjame proclamar el mensaje, permíteme ser el colaborador de nuestro Señor Jesucristo. Al buscar hacia Dios, permítame, hermanos, decirles que Él está permanentemente preparándonos, dándonos su gracia. Tenemos que anhelar eso, pedirla. Ahora, les voy a decir una cosa. La lluvia tardía se manifiesta en seguir la verdad. Y una de las cosas que yo veo es que las personas se separan de los sistemas religiosos cuando reciben el Espíritu de verdad o la verdad, porque se dan cuenta que estuvieron en un engaño. No es una cita bíblica, es una cita de un libro que yo tengo acá, pero es muy linda. Cuando nosotros nos damos cuenta del engaño del sistema religioso, hermanos, nos sacudimos y decimos, oye, estoy engañado. Hoy puse yo algo en mi perfil, y el que tenga mi perfil, véalo para que vean. Y puse una persona haciendo unas meditaciones. Yo lo escucho mucho, me gusta mucho, que dice, y habla de las personas tontas. Dice que todos, a realidad, en algún momento hemos sido tontos. Pero un tonto, cuando se da cuenta de la verdad, o la diferencia entre un tonto y un imbécil, así habla. Cuando un tonto se da cuenta de la verdad, el tonto se da cuenta de esa verdad y se aparta de la mentira y sigue la verdad. El tonto acepta la verdad en su vida y se aparta. ¿Lo escuchaste? Es muy interesante, Harold. Pero la diferencia es el imbécil. El personaje imbécil, cuando escucha la verdad y se la comprueban, debate la verdad y no la acepta. Y dice claramente que hay que dejar una persona cuando es imbécil. Cuando usted le da la verdad a este cierto tipo de personas, que suena fuerte, pero es una palabra realmente, es una persona que justamente estudia vocabulario. No es ofensa. Estoy hablando de eso. Eso no es ofensa. Mucha gente lo toman como ofensa. Es la diferencia en un tonto y un imbécil. Y la verdad que no es ofensa. Él está dando las muestras de qué significa. El tonto se arrepiente y se vuelve a la verdad. El imbécil sigue en la mentira y se mantiene en la mentira. Eso no es una ofensa, porque a nadie se lo estoy diciendo acá. Y debate la verdad. Entonces dice que es mejor dejarlo. Bueno, él habla de imbécil. Es una persona que tiene un léxico, es preparado, es más, da vocabulario él. Él enseña la forma de expresarse. Yo escuché eso ayer. El trono recapacita. Exacto. Y entonces lo más interesante del caso, hermanos, es que yo escuchando, digo, es cierto.
Hoy hay muchos de ese tipo de personas que viendo la verdad y enseñándole a usted las pruebas, y usted le dice, hermano, aquí dice que es color amarillo en la palabra de Dios. Y te dicen, no, es rojo. Dice, hermano, lea que es amarillo. Y dice, no, es rojo. Y se ciñen y se quedan ahí. Y lamentablemente así hay muchas personas. Así hay muchas personas. Está en mi estado, en mi perfil. Y es muy interesante. Él tiene un canal en Instagram bastante bueno. Y da léxico, la forma de cómo uno hablar. Y es bueno. Entonces, hermanos, hoy muchas personas se van a perder por eso. Por la negatividad, por el egoísmo, por el orgullo, porque no admiten que se han equivocado. Y esas personas estuvieron en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los saduceos, vieron a Jesucristo hacer milagros. Los vieron levantar muertos. Vieron a levantar a Lázaro, vieron levantar paralíticos, vieron leprosos sanos, vieron a ciegos ser restaurados y se comportaron como imbéciles. Realmente, mis queridos hermanos, no quisieron aceptar la verdad en ningún momento. Y lamentablemente el tiempo de gracia para esa nación terminó en el apedreamiento de Esteban, según las 70 semanas que estaban cortadas sobre el pueblo o la nación de Israel. Se lo dijeron a Daniel. Y lamentablemente esa gente se perdió porque siguieron a maestros orgullosos e hipócritas que no quisieron aceptar la verdad. No entraban ellos ni dejaban entrar a otros. Y si le pasó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos va a pasar. Pidamos el descenso del Espíritu Santo. Así es, la verdad duele aceptarla, es cierto. Pidamos el descenso del Espíritu Santo. Y empecemos, mis queridos hermanos, empecemos a buscar una restauración en nuestra vida. Aunque ya sea bastante tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, decía mi abuelita. Pero hágalo, hermanos, que esto se está acabando. Yo cumplo con predicar, ustedes tienen que cumplir con abrir el corazón al Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué les parece hacer una oración en estos momentos para ir retirándonos de este live? Más vale tarde nunca, correcto. Hay que hacer una regeneración de nuestra vida, un reavivamiento y reforma. Y los que quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, que son nuevos, tenemos un grupo de WhatsApp que ya hay como 160 y pico, 170 personas. Me mandan el número de teléfono aquí, a donde dice Jeremy, ahí en la esquinita. Pinchan Jeremy, en la foto mía vuelven a pinchar, ahí está mensajes, me mandan el número de teléfono y yo los agrego al grupo de WhatsApp con el código de área de cada país. Y si quieren pertenecer a YouTube, está en YouTube y así me ayudan a predicar el evangelio en YouTube también. Agréguense y suscríbanse nada más. Está en mi perfil, ahí está el link para entrar a YouTube. Hay temas del nuevo orden mundial, hay temas de todo tipo de cosas. Así que, mis queridos hermanos, la honra y la gloria sea para Dios. Vamos a orar por la persona que solicitó oración y las personas que han solicitado oración. El Señor las conoce. Así, claro, con mucho gusto, Verónica. Y bueno, en el nombre de Jesús. En YouTube está en mi perfil, entras ahí donde dice Jeremy, pincha Jeremy y pinchas mi foto y entras, ahí está el link a YouTube, entras con el navegador y le das así, te dice abrir con el navegador, abres y entras directamente. Adrián Alcíbar, bueno, el Señor conoce porque tengo muchos nombres y yo no soy muy bueno para los nombres, soy bueno para fechas, para todo lo que es profecía y todo eso y retentiva, pero para los nombres no. Así que oremos por todas estas personas, mis queridos hermanos. Tú las conoces, tú pon tu oración en ella.
Cada una, yo me acuerdo de una que pidió oración, se llama Sonia. Y la otra señora también que estaba en cuestiones de hechicería y todo eso, vamos a orar. Por Liliana, por la hermana de Verónica, la hermana Daisy. Y bueno, por mi hija, todos. Pero vamos a hacer una cadena de oración, ¿les parece? Todos juntitos. Miriam, mil gracias, hermano. Que Dios le bendiga mucho y siempre. Amén. Dios te bendiga, User. Miriam, Dios te guarde. Ahora, vamos a orar todos, ¿les parece? Porque dice que un pueblo que ora es un pueblo fuerte. Y Satanás tiembla cuando ve un pueblo orando, y más a 150 personas orando a través del mundo. Oremos. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para nuestro Dios. Vamos a pedirle. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos. Santo y alabado sea tu nombre, oh Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, en este día, la presencia de tu Santo Espíritu por siempre en todos estos hermanos que nos reunimos a través de esta plataforma, oh Padre. Y que tu poder, oh Padre Celestial, puede reflejar en cada uno de nuestros caracteres en este live. Y que podamos darle sal a esta tierra, sabor a esta tierra, oh Padre. Rogamos el perdón de nuestras faltas, nuestros pecados. Y te queremos poner en petición de todos en este grupo, por las personas, por la hermana Sonia que pidió oración, por la otra hermana que pidió oración, por restablecimiento, por vicios, por dificultades, por hechicería, para que tú la toques, Señor, y la apartes de eso, Señor. Y también para que ella ponga de su parte también, Señor. Te pedimos por la hermana Daisy, la hermana Verónica Reyes y la hermana de Milagros Reyes. Te queremos pedir en oración, Señor, que tú la toques, que la sanas, que la restituyas, que le des una nueva vida, oh Padre, para que ella pueda glorificar tu santo nombre y seguirte en espíritu y verdad, Señor. Te ponemos en oración todas las peticiones de las personas que estamos en este live a través del mundo, Padre. Porque tú los conoces a todos, saben los corazones de cada uno de ellos, porque estamos buscando restablecer el reino tuyo en este mundo, para que el enemigo no tenga fuerza sobre estas personas, para que se pueda divulgar tu mensaje, oh Padre, para que podamos ser uno en ti, así como tú eres uno con tu Padre Celestial, oh Señor. Ayúdanos a proliferar tu mensaje, tu evangelio, Señor, y que cada una de estas personas pueda glorificarte en sanidad y dar fe de que tú eres un Dios poderoso, Padre. Te pedimos, oh Padre, en esta tarde, por la salud de todas las personas en este live, por nuestros hijos, por nuestras familias, oh Padre, para que tú, oh Padre Celestial, puedas hacer esa labor de reivindicación de cada uno de ellos. Y si tienes que utilizar cualquier método, úsalo, Señor. Porque tú venías inminente y ya el tiempo de gracia está acabando y pronto una tela va a cubrir este mundo. Así que, Señor, no nos abandones. Clamamos a ti para que tú nos des una porción extra de tu Santo Espíritu para predicar tu mensaje y para llevar a las personas los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, todos, Señor, y para que te conozcan a ti, oh Padre. Gracias, Señor. Perdónanos y guárdanos y lleva con bien a todas estas personas en sus hogares y que cada uno de nosotros te reconozca también, oh Padre Celestial, como nuestro Padre y también a tu Hijo amado como nuestro hermano, a tu Hijo amado Jesucristo, y por Él, por los méritos de Él, en la cruz del Calvario, por Él, por el nombre de Jesucristo, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias por todo. Gracias, hermanos. Espero que me hayan ayudado a orar. Hermana Miriam, mucha fortaleza a ti y a tu familia. Lo lamentamos,
Pero recordemos, mi querida hermana, que ahora somos nosotros que debemos prepararnos. Porque si tu mamá tuvo ese encuentro con Cristo y se preparó, pues tú tienes la promesa de que la vas a ver en el día de la resurrección. Ahora te toca a ti prepararte, mi querida hermana Miriam. A todos nos toca prepararnos. Así que, mis queridos hermanos, gracias. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Que tengan una linda noche. Y bueno, así debemos unirnos. Cuando se ora en este live, oremos. Y la presencia del Espíritu de Dios se siente. Yo lo siento. Yo lo siento, hermanos. Es importante orar, 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 orar. Hermanos, la fuerza del cristiano está en oración. El poder del cristiano está en oración, mis queridos hermanos. Y bueno, todos estamos pasando por eso. Tenemos seres queridos que se nos van. Pero oremos a Dios para que el Señor nos dé la victoria y podamos verlos, mis queridos hermanos, en el día de la resurrección. Que Dios me los bendiga a todos, que el Señor los guarde. Pidamos por el descenso del Espíritu de Dios. Hoy fue un live de consagración. Amén. Desde California, amén. Dios te bendiga hasta California, hermano. Y a todos, hermanos, recuerden, no soy pastor, soy un hermano que predica. Juan 6:36. Ay, hermano. Me dijo tarde. Juan 6:36. Primero, San Juan. San Juan 6:36. Dice la palabra de Dios, dice San Juan 6:36. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo afuera. Gracias, hermano León de Judá. Así es. Gracias por la prédica y oración. Con mucho gusto. Es mi deber, hermanos. Como cristiano tengo que hacerlo para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Gracias a todos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde. Y oremos los unos por los otros, por el grupo. Los que se quieren agregar al grupo, hermano. Con mucho gusto. Dios lo bendiga, hermano. Gracias por predicar la palabra. Con mucho gusto. Amén. Y explicarla bien. Amén. Gloria al Eterno, exacto, al Señor. Al Señor la honra y la gloria por siempre, hermanos. Con mucho gusto, Iris. Y es importante, hermanos. Hay tantas clases de live diferentes en este TikTok, pero nosotros tratamos de darle la honra y la gloria a Dios siempre. Es mejor. Aquí nadie tiene la razón. El único que tiene la razón es el Padre. Bendiciones, Yolis Aarón. Que Dios bendiga y te bendiga a ti también y a toda tu familia. Que el Señor le guarde. Dios le siga bendiciendo. También Antonia Santana. Que Dios te guarde. Y a todos los queridos hermanos, que el Señor pues los cubra siempre, hermanos. Saludos hasta Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina. En fin. A todo el mundo, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, a Brasil, ahí está, Adel, a Brasil, Brasil bonito. La gente de Brasil es muy bella persona. Que el Señor Jesús siga usando sus vidas en gran manera. Amén. JPR, Dios te bendiga y gracias por haber compartido con nosotros. A la hermana Yanella Alvarado, hasta México, Dios te guarde. Estaba una hermana de Suiza, amén, a la hermana de Suiza también. Hermano, ¿cómo pido una consejería? Amén. Bueno, ahí hay gente en el grupo, al hermano León de Judá le puede ayudar o a este servidor, con mucho gusto. Pero ahí está el hermano León de Judá y hay varios en el grupo de WhatsApp. A las damas del grupo de WhatsApp, pues una dama es mejor que pida consejo a una dama. Así que es importante, es bueno, se ve mejor, es más honesto. Así que es muy importante. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y para eso están las hermanas en los grupos, para fortalecerse mutuamente. Y hay hermanas muy buenas en este grupo. En el grupo, por ejemplo, puedo sacar a la hermana Verónica Reyes,
una hermana muy especial. La hermana Yoli Sarón es muy buena hermana. A la hermana Ixenia, bueno, ahí están recomendando a la hermana Ixenia. Bueno, hay varios. A la hermana Yoli Sarón también. Son hermanas muy buenas, son hermanas bastante. A la hermana Iraima, varias, hay bastantes. Ya se me olvidan tantos nombres, hermano. Pero bueno. Al Señor Todopoderoso la honra y la gloria, y me despido de ustedes. Gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana si Dios así lo permite. Cuídense mucho en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Chao, chao, hermanos, y gracias por haber estado aquí en este live. Gracias por la galaxia. Dios me la bendiga. Que el Señor pues le dé muchísimo. Y bueno, 106K, un tema que era un tema diferente, pero bueno, es que todos los temas son buenos. Todos los temas para el último tiempo son buenos. Pero hay temas que son más candentes, otros son más espirituales así. Pero hay que predicar de todo, hermanos, sobre todo de Apocalipsis. Así que el Señor me lo guarde. Un abrazo para todos. Y a la hermana Milagro Reyes, Dios te bendiga. Verónica Reyes, ahí está mi querida amiga y hermana. Usted sabe que le tenemos un cariño a todos, a la Yoli Sarón, a todos. Pero a la familia Reyes le tenemos un cariño tan especial. Sobre todo a Isaías. Que Isaías parece que ese es mi hermanito. Mi hermanito más joven. Al hermano León de Judá también. Sí, y bueno, a veces yo río con las cosas de Isaías y todo. Es un Isaías, un hermano que lo queremos muchísimo y tenemos mucho contacto con él. Igual con todos, hermanos, pero siempre hay hermanos que uno los conoce con más tiempo. Pero realmente, hermanos, es que ya uno se conoce, somos como una familia. Y hay tantas personas, pero a veces uno no tiene tiempo para tantos. A mí me chatean hermanos, ustedes no se imaginan, de todos los países, y trato de contestar a todos. Pero bueno, eso es la honra y la gloria para Dios, y esa es la labor que debemos hacer en el nombre de Jesús. Así que gracias a todos, Dios nos los bendiga. Cuídense mucho. Lorenzo Aguilar, Edilson, también otro hermano de Ecuador, que sé que ya que es un buen hermano, está en el grupo con nosotros. Ahí está la hermana también. Bueno, todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao, hermanos. Cuídense mucho. Chao, chao.